Continuando con el tema de esfuerzos en vigas, vamos a ver en detalle los dos ejercicios que ustedes deben de haber trabajado ya, que les dejé como taller, y después al final veremos el nuevo tema, diseño de vigas para esfuerzos de flexión. En los dos ejercicios, de acuerdo con lo que me solicitaron, voy a hacer énfasis a recordar un poquitico más lo de la construcción de diagramas de fuerzas internas. Empezamos con el ejercicio 5.5.17. Se trata de una viga en voladizo con estas dos cargas. Su sección transversal es esta, es un perfil metálico que se encuentra en el apéndice, en las tablas del apéndice. Nos dan el momento de inercia del perfil respecto de este eje Z. Las cargas están en el plano YX y la posición del eje neutro, el centroide de la sección, bueno, las dimensiones que necesitamos allí. Y entonces nos piden tres cosas. Primero, que para estas cargas que tenemos aquí encontremos el esfuerzo de tracción máximo y el esfuerzo de compresión máximo. Segundo, nos dicen cuánto deberá valer esta carga P máximo, cuál debe ser la P máxima, si tenemos estas limitaciones en los esfuerzos del material. Esfuerzo permisible de tracción y esfuerzo permisible de compresión. Y finalmente nos dicen, bueno, para esta carga de 250 libras, ¿cuál debe ser su posición de tal manera que tengamos también, que cumplamos con esta limitación de los esfuerzos máximos? Muy bien, entonces, como nos están pidiendo por acá P máximo, P, entonces no vamos a dibujar el diagrama para estos valores numéricos, sino variando P, dejándolo en función de P. Y aquí es importante, para recordarlo de la construcción de los momentos, de los diagramas de momentos de fuerzas internas, recordar la relación que hay entre momento, cortante y carga. Primera derivada de la cortante es la carga, la primera derivada del momento es la cortante. Entonces por eso vamos a dibujar el diagrama de fuerza cortante para que nos guiemos, dibujar bien el diagrama de momentos. Y entonces, la carga es constante, por tanto el diagrama de cortante es lineal. Y aquí por supuesto, en la carga puntual hay un salto en el diagrama de cortante. Y claro, por equilibrio pues encontramos la reacción aquí con un valor de P y nos da que esa reacción es 5P más 720, esta P más 180, y entonces este es mi diagrama de cortante en libras. Mi diagrama de momento, después de encontrar con las ecuaciones de equilibrio cuáles son las funciones para cada tramito de los dos, y entonces al dibujar el diagrama de momentos encontramos que esto es lineal, por tanto esto tiene que ser de segundo grado, Y aquí recordamos que en este punto hay una inflexión, hay un cambio en la pendiente de la curva de momento. ¿Por qué? Porque aquí en el diagrama de cortante tenemos un valor inmediatamente antes de la aplicación de la carga y un valor inmediatamente después de la aplicación de la carga, valores diferentes de la cortante. Primera derivada de momento es la cortante, por tanto aquí hay un cambio de pendiente. Muy bien, entonces tenemos ya los diagramas de fuerzas internas. Me interesa por supuesto solamente lo del momento, ¿no? Estamos hablando de esfuerzos en vigas. Y entonces, para el punto A, tenemos la expresión del momento. Entonces aquí, para P250, el momento máximo es de menos 1970 libras-pie. Por supuesto, vemos que la
curvatura de esta viga es así, es decir, que hay tracción en la parte superior, los momentos entonces son todos negativos. Y entonces aplicando la fórmula, vemos entonces que el esfuerzo de tracción máximo se presenta en la parte superior y conservando los signos, teniendo cuidado con los signos, tenemos momento negativo, este es el signo de la fórmula que conocemos, la fórmula de la fricción, y esto es la distancia de la fibra de arriba al eje neutro, que es el valor que nos dan aquí. Y entonces allí obtenemos que ese esfuerzo de tracción máximo es este. Y el de compresión máximo pues se presenta también, por supuesto, en el empotramiento, que es donde el esfuerzo, donde el momento es mayor, y allí tenemos entonces que el esfuerzo de compresión máximo es este, con la distancia aquí, por supuesto, que es lo que tenemos como dato, y es negativo, ¿no? Es hacia abajo, H negativo. Claro, entonces, estos son los valores máximos de los esfuerzos en toda la viga. ¿Por qué nos vinimos para acá? Pues porque la viga tiene sección constante, y entonces los esfuerzos máximos se presentan donde el momento es máximo. Si nosotros dibujamos el diagrama de esfuerzos que está en libras por pulgada cuadrada, vemos que esta es la parte superior de la viga, esta es la parte inferior, esta es la alturita, la altura, o sea, la suma de estos dos, y entonces aquí aparece, se ve el espesor, este espesorcito, punteadito, y entonces arriba tenemos una tracción de 4.340 libras por pulgada cuadrada, y en la parte inferior 15.960 de compresión. Este sería el diagrama de esfuerzos a lo largo de la altura de la viga. Punto B, nos piden cuánto vale la P máxima si tenemos estas limitaciones de los esfuerzos máximos. Y entonces expresamos el momento en función de P, si no lo conocemos es lo que vamos a buscar, y aquí tenemos esfuerzo de tracción permitido, el máximo debe ser mayor o igual que esta expresión, por supuesto para la fibra de arriba, este 12 es porque estamos expresando el momento en libras pulgada, y entonces despejado P de aquí nos da que P debe ser menor o igual que 219 libras. Lo chequeamos para la compresión máxima, es decir, las 14,5 kilolibras por pulgada cuadrada, y nos da esta expresión, y nos da despejado P de aquí, que es 214 libras. ¿Cuál escogemos? Pues por supuesto la menor, porque esta menor ya nos ha llevado el esfuerzo de compresión al máximo que podemos. Este todavía tiene una reservita, el de tracción tiene una reservita, entonces la P máxima es 240. Luego entonces aquí nos piden la posición de la carga P de 250 libras si mantenemos entonces estas limitaciones de esfuerzos máximos. Y aquí entonces otra vez expresamos el momento no por 5, que era donde lo teníamos, sino por X sub P. Y de aquí otra vez, haciendo exactamente lo mismo, despejamos X sub P, y aquí nos da que X sub P es 4,38 pies, determinado por el máximo esfuerzo de tracción, y 4,28 determinado por el máximo esfuerzo de compresión. Entonces, ¿cuál de las dos escogemos? Pues escogemos la menor, porque entre más alejada esté la carga concentrada del empotramiento, que es donde tenemos el momento máximo, entonces mayor va a ser el momento. Por eso tomamos la menor de las dos, que es la que nos rige el esfuerzo máximo de compresión. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio, el 5.521, que ustedes también deben de haber resuelto ya. ¿De qué se trata? Tenemos una viga con un voladizo y está sometida a una carga puntual de 750 libras y una carga uniformemente distribuida en el voladizo. Y entonces nos dicen, esta viga tiene como sección transversal una T invertida, simétrica también, y nos dan los valores
del espesor y las otras dimensiones. Esta es la altura de la viga. Y las cargas, por supuesto, actúan en este plano, en el plano Y, X. Bueno, entonces, ¿qué nos preguntan aquí? Nos dicen, primero otra vez, ¿cuál es el esfuerzo de tracción máximo y cuál es el esfuerzo de compresión máximo en toda la viga? Segundo, nos dicen que cuál debe ser esta altura, o sea, ya no 3 pulgadas, sino cuál debe ser esta altura si tenemos que los esfuerzos permisibles de tracción y de compresión son estos dos. Y tercero, nos preguntan cuánto debe ser esta fuerza P, o sea, ya no 750, sino cuánto debe ser esta fuerza P en esa posición y cuánto debe ser esta fuerza, esta carga distribuida Q también en esa posición, para que los esfuerzos cortantes, el esfuerzo de tracción máximo y el esfuerzo de compresión máximo, que son los mismos del punto anterior, se mantengan, se alcancen simultáneamente en la viga. Muy bien. Entonces, aquí, otra vez, como nos piden variar P y Q, estos datos, expresamos los diagramas de cortante y de momento con P y Q literales, Y entonces, otra vez por el equilibrio, encontramos las reacciones, dibujamos los diagramas, tenemos en cuenta la relación entre el momento, primera derivada es la cortante, primera derivada es la carga distribuida, y entonces con eso dibujamos los diagramas, primero el de cortante y con base en este, el de momento, y llegamos a estos valores. Muy bien. Ahora, en este ejercicio nos habían dado las características geométricas de la sección. Aquí no nos dan simplemente esto. O sea, primero tenemos que encontrar dónde está el centroide de la sección. Y luego, encontrado el centroide, tenemos que encontrar el momento de inercia respecto del eje neutro que pasa por el centroide. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues de la estática lo conocen ustedes, Primero encontramos el centroide tomando momentos respecto de este eje, momentos estáticos del área respecto de este eje, y entonces así encontramos este valor A. Y ese valor A nos da 0,9558 pulgadas. Por tanto, de aquí para arriba es esta expresión, este valor. Y el momento de inercia de toda la sección respecto del eje Z, que es el que va en las ecuaciones, en la ecuación de la flexión, entonces lo encontramos por el teorema de los ejes paralelos, que ustedes lo conocen de la estática también, y entonces eso nos da 1,6567. Ya con esos valores todos conocidos, vamos al primer punto. ¿Cuánto valen los esfuerzos de tracción máxima y de compresión máxima en la viga? Entonces fíjense que aquí nosotros tenemos dos momentos máximos, máximo positivo y máximo negativo. Aquí las fibras traccionadas son las de abajo, aquí son las de arriba. Y entonces tenemos que chequear para cada uno de estos dos casos cuáles son los correspondientes valores de tracción y de compresión en las fibras más alejadas, y luego vemos cuál de los dos de tracción es mayor y cuál de los dos de compresión es mayor, y esos son los datos que nos piden. Muy bien, vamos entonces para el momento positivo, el momento máximo. Aquí tenemos esta expresión literal, entonces reemplazando P y Q por los valores que nos dieron originalmente, nos da esto en libras pulgada. Aplicando la fórmula, entonces la tracción en la parte inferior nos da este valor, Fíjense que aquí estamos hablando de la fibra inferior, la tracción, y esa fibra inferior tiene entonces la distancia es menos 0,9558, que es lo que tenemos aquí. El momento de inercia es el mismo y el momento, por supuesto, es el mismo. Estamos hablando de la misma sección transversal. Para la compresión, pues lo único que nos varía aquí es la distancia de la fibra que estamos investigando al eje neutro.
en este caso sería más 2,0442. Entonces, reemplazando ese valor en esta expresión, nos da el esfuerzo cortante máximo en la fibra superior, que es esto. Hacemos lo mismo para el momento máximo negativo, tracción arriba y compresión abajo. Y entonces, haciendo exactamente lo mismo, llegamos a estos valores. Y entonces, comparamos estos dos de tracción máxima y vemos que el máximo de tracción se presenta para el momento negativo. O sea, aquí tenemos el máximo de tracción. Este sería el máximo de tracción. Y el máximo de compresión se presenta para el momento positivo. Fíjense, se presenta entonces en dos puntos diferentes de la viga, lo que nos están preguntando. Máximo de compresión aquí y máximo de tracción aquí. Muy bien, primer problema resuelto. El B se lo dejo como tareita para que investiguen ustedes lo que nos preguntan allí. Vamos a pasar al C. Pasamos al C. ¿Qué nos dicen? ¿Cuántos son los valores, cuáles son los valores de P y de Q para que en la viga se alcancen simultáneamente estos valores máximos? Simultáneamente, o sea, al mismo tiempo se alcanza la de compresión en un sitio y el de tracción en el otro al mismo tiempo. Y entonces fíjense ustedes que podemos empezar por acá. Este momento no depende sino de Q, claro, es un voladizo, depende solamente de Q. Y entonces averiguemos primero aquí cuánto vale Q para que me produzca, ahí teníamos cuál fue ese que se nos presentó, el momento de tracción máxima. Entonces vamos a ver aquí cuánto debe valer Q para que se presente el momento de tracción máximo, o sea, el de 18 KSI, 18 kilolibras por pulgada cuadrada. Y entonces ahí tenemos que 18.000 es igual a esto, Q no lo conocemos, y despejando de ahí Q nos da 97,2 libras por pie. O sea, ya encontramos Q. Y entonces, con ese valor de Q, nosotros nos venimos aquí, a este punto,